soy tímido, soy malo para hablar con las personas, soy malo hablando en público, soy malo compartiendo mis ideas. Entonces, claro, como esas eran mis creencias y eso formaba mi identidad, yo ni siquiera me atrevía a soñar porque no sabía que era posible que yo cambie mi identidad. Diciéndote de una manera simple cómo hacer para no tener pensamientos incorrectos, si hay alguna rutina, el hábito que lo tenés que hacer de forma consciente por un largo periodo de tiempo hasta que se vuelva un hábito inconsciente, es el hábito de la cuestión que se revienta una de las mangueras hidráulicas de la máquina, me huele aceite caliente, aceite hidráulico caliente, cae toda la madera, el palo así, ¡plá!, cae en el suelo. Y en ese momento, yo ya que venía ya quejándome internamente, me agarró una bronca, empecé a decir todo menos versículo bíblico. Cualquier cosa que te haga crecer espiritualmente, mentalmente, físicamente, te genera resistencia. Cualquier cosa que te haga decrecer, es decir, que te haga ir para abajo, que te afecte tu vida espiritual, que afecte tu mentalidad y que afecte tu físico, tu cuerpo, todo eso no te genera resistencia. Ahí yo hablo de que muchos traumas nosotros los heredamos en forma de creencia. ¿Por qué? Porque nuestros padres pasaron ciertos traumas que luego nos transmiten en forma de creencia. No existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan. Eso fue lo que le dije a todos los que están en la comunidad participando del reto, ya que le di lugar a que realicen las preguntas que tengan acerca de todo lo que estuvimos hablando en las últimas 2 semanas dentro de este reto de 30 días. Y los que preguntaron, realizaron preguntas muy inteligentes que estoy seguro que con una sola pregunta podría hacer un video entero de 1 hora. Así que voy a intentar responder cada una de sus preguntas de la forma más clara, directa y práctica, entendible, para que puedan recibir la información y puedan aplicarla en su vida. Si no hiciste ninguna pregunta, si no estás participando del reto, no importa, te aseguro que las preguntas que hicieron fueron muy inteligentes y las respuestas que voy a dar le van a ayudar a cualquier persona que las escuche. Es muy probable que este video dure más que los anteriores, pero te aseguro que vale la pena que lo veas hasta el final. No sé cuánto va a durar, 30, 40, 50 minutos. En la introducción ya viste parte de todo lo que vamos a hablar durante este video. Y también en la descripción de este video vas a encontrar una lista con el minutaje en donde voy respondiendo cada una de esas preguntas. Puedes ir a la descripción, puedes ver la pregunta, la cual quieres escuchar la respuesta, y seleccionas ahí el número, el minuto y te vas directamente a la respuesta de esa pregunta. De igual manera, vuelvo y repito, te recomiendo que lo veas completo porque te vas a llevar muchísimo valor. Cabe aclarar que yo no considero que soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, y entiendo que la única verdad se encuentra en este libro, en la palabra de Dios, y aún así, como humanos, muchas veces leemos la Biblia y la interpretamos de forma incorrecta. ¿Por qué te digo esto? Porque podemos cometer errores. Yo no considero que soy el dueño de la verdad absoluta. Todo lo que te voy a estar respondiendo es en base a mis experiencias, en base a libros que leí, miles de dólares en mentorías que invertí escuchando a personas correctas, y te quiero transmitir desde mi nivel de conciencia cómo te quiero responder en este día. Es más, yo sé que dentro de 5 años, 10 años voy a volver a ver este video y voy a decir, esto hubiese respondido de una manera muy diferente. O quizás diga, esto lo sigo manteniendo, no sé. ¿Puedo cometer errores? Sí. Pero de igual manera sé que te vas a llevar muchísimo valor, y una vez aclarando eso, quiero que empecemos a responder las primeras preguntas. La primera pregunta es una que había hecho Mariel, que está participando en la comunidad. Hizo hace varios días y yo había dicho que iba a contar parte de eso en los siguientes videos, así que veo un buen momento para contarlo, para responder esa pregunta. La pregunta fue, ¿podrías contarnos cuál fue el punto de quiebre o lo que te hizo clic de hacer un cambio? ¿Cómo fue tu experiencia? Contanos cómo empezaste ese cambio en el desarrollo personal, cuál fue tu primer conferencia, tu primer libro, qué hábitos dejaste primero. Mencionaste en el primer video que a veces hay que alejarse de familia o amigos para poder crecer. Contanos si querés y podés cómo fue ese proceso para vos. Hay mucho que decir, obviamente no me voy a encerrar en esta respuesta, pero contándotelo de una manera muy simple. Yo viví todo lo que para el mundo es vivir libremente. Para los ojos de las demás personas, yo era una persona que la estaba rompiendo en el mundo, que la estaba rompiendo en la vida, por así decirlo. Si el que no entiende ese término, es como
estoy ganando. ¿Por qué? Porque vivía solo, tenía mi departamento, mi auto, un trabajo estable, estudiaba una carrera terciaria. No era la vida que yo quería vivir, pero para los ojos del mundo yo la estaba rompiendo. Todos los fines de semana, de joda, desenfreno en todas las áreas de mi vida. Y para mí eso era vivir en libertad, pero en realidad yo sabía cómo me sentía. Y recuerdo que mi punto de quiebre fue cuando la persona que considero que es mi mejor amigo, una de las personas a las que más confianza le tuve y le sigo teniendo, se alejó de mí por completo. Se alejó de mí por completo a lo que yo buscaba. Che, escúchame, le escribía, te pinta que nos juntemos hoy, che, vamos a hacer algo, vamos a hacer aquello, vamos a esta joda, porque era una persona que quizás me acompañaba en su momento a esos lugares, pero de igual manera entendí que él no quería ir a esos ambientes y dije, bueno, pero le sigo invitando porque quiero seguir juntándome con él para juntarnos a comer algo, en el departamento, a jugar unos FIFA. Igualmente siguió ignorando mis invitaciones. De un día para el otro se alejó completamente de mí y yo no entendía por qué y le insistía, che, vamos a hacer esto, no puedo, no tengo tiempo, no, esto, siempre me decía que no, a tal punto que dije, bueno, algo habré hecho porque de la nada que no se quiera juntar conmigo. Fui y le pregunté y le digo, che, escúchame, ¿te hice algo? ¿Hubo algo que yo te hice que te ofendió, que te lastimó? Porque yo sabía que no había hecho nada, o eso es lo que yo creía, pero yo dije, bueno, puede ser que yo haya hecho algo, me recostaba, puede ser que yo hice algo que le ofendió, que le lastimó y que se enojó, no sé, y le pregunté, y me dijo, no es nada, no pasa nada, y le volví a preguntar, le insistí tanto que me terminó diciendo qué es lo que era, y me lo dijo de una forma muy tranquila, muy sutil, que se había alejado de mí porque él estaba creciendo en su vida, estaba apuntando a lograr ciertos resultados y entendió que nosotros somos el promedio de las 5 personas que más frecuentamos. En pocas palabras me dijo, me alejé de vos porque vos no me estás permitiendo crecer. No me lo dijo así obviamente, pero yo igual me lo tomé así. Es como que, sí, yo no te ayudo a crecer. Como que yo me creía que yo era un crack en lo que hacía y que yo no era impedimento para nadie. Pero llevando la vida que yo estaba llevando, él se dio cuenta que yo no iba a ser una persona que le ayude a crecer. Por ende se alejó de mí, me enojé mucho y bueno, pasó el tiempo y después yo estaba en un momento muy bajo de mi vida, estaba desenfrenado en todos mis deseos carnales, como te puedas imaginar. Me sentía tan mal en ese momento, tan vacío, intentando llenar ese vacío con otras cosas y en un momento me escribe... Este mismo amigo me escribe y me dice, che, Tommy, me enteré de lo que pasó, no sé si te gustaría juntarnos a cenar algo para que, no sé, podamos hablar. Él, desde una intención amorosa, quiso volver a juntarse conmigo para poder darme una mano, para poder hablar por la situación difícil en la que estaba pasando. Se juntó conmigo y en ese momento le pregunté cómo le estaba yendo. Ya estaba bastante tiempo haciendo trading, que es un modelo de negocio. Y le pregunté, ¿cuánto llegaste a generar por mes con eso? Y esa respuesta, aunque parezca que fue solo por dinero, esa respuesta fue lo que me hizo clic, porque me dijo, y en un mes llegué a retirar, no me acuerdo si era algo de $12,000 o $13,000 en un solo mes, de lo cual él se quedó con un total de algo de $6,000 o $7,000 en un mes. Y en ese momento yo quedé pensando y dije, amigo, ¿vos te diste cuenta que vos en un solo mes generaste lo mismo que yo gano en casi 2 años con mi trabajo? Y él me dice, sí, no sé qué, son otros números, como que se rió, pero eso fue lo que me hizo clic a mí, porque ahí yo entendí por qué él se alejó de mí. Es más, después le terminé pidiendo perdón por haberme enojado, porque entendí por qué se alejó de mí. Y eso hizo clic, ¿por qué? Porque me di cuenta de que la vida que yo estaba llevando no me iba a llevar nunca a tener los resultados que yo quería. Y que tenía que empezar a tomar decisiones radicales para poder lograr los resultados. Y las primeras decisiones que tomé, que preguntaste, fueron alejarme de todas las personas que no estaban alineadas a la vida que yo quería vivir. Y no quiere decir odiar a las personas, no, me alejé de las personas porque yo entendía que esas personas no me estaban ayudando y que estaban desalineadas. Muchas amistades hasta el día de hoy les sigo amando, le cruzo por la calle, le saludo, le abrazo, hablamos, nos reímos un rato, pero yo entiendo que ciertas amistades no están alineadas con mi vida y no es algo malo, simplemente son caminos diferentes. Y yo entendí que yo no tenía que ser el salvador de todas esas personas. Las personas que quisieran caminar conmigo caminarían y las personas que no, y bueno, se quedarán en el camino. Yo no puedo salvar a nadie, yo solo
cómo puedo inspirar a las personas a que puedan cambiar su vida como la cambié yo. O sea, la primera decisión es, ya te dije, me alejé de las personas incorrectas, empecé a escuchar a las personas correctas y tomé la decisión de acercarme a Dios. Esa fue la decisión más importante, porque todos los días, sin hacerlo desde un lugar religioso, yo sabía que Dios existía y todos los días puse como hábito despertarme y lo primero que hacía era orar. No sentía nada, pero me despertaba, oraba. Me despertaba, oraba. Lo primero que hacía. Después ya añadí un nuevo hábito. Me despertaba, oraba y la primera aplicación que abría en mi celular era la aplicación de la Biblia. Entonces veía el versículo del día, veía la reflexión, porque en la YouVersion, la aplicación de la Biblia, que te voy a dejar acá cuál es la aplicación. En esa aplicación vos entras, te da el versículo del día y siempre hay una persona que da una reflexión con respecto a ese versículo. Escuchaba la reflexión y así todos los días y así fue cambiando, leyendo libros. El primer libro que leí, que preguntaste, fue Hábitos Atómicos. Súper recomendado. Ese libro me ayudó a cambiar muchísimos hábitos míos, quitar hábitos destructivos, añadir hábitos que me ayuden a crecer. Y acá hay mucho para hablar, pero quiero que te quedes con esto. No fue difícil alejarme de las personas que no estaban alineadas a la vida que yo quería vivir. No fue difícil. Porque, es más, en un momento habías hablado el del deseo ardiente. Creo que yo me puse esa pregunta también acá. Sí, ahí había puesto la pregunta que en un momento dijiste en uno de los audios, que yo te respondí en audio, pero vi muy importante responderte ahora esa misma pregunta acá en el video, ya que va a ser de bendición y de utilidad para muchas otras personas, porque sé que en el grupo muchos vieron el audio pero no lo escucharon. ¿Cómo hago para tener un deseo ardiente? Cuando tenés un deseo ardiente, es tan fuerte el deseo de lograr ese objetivo, esa meta, vivir esa vida, es tan fuerte ese deseo que el tomar ciertas decisiones radicales, ciertos sacrificios, de hecho, hay un video en YouTube que subí que se llama ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio? O se llama El precio del éxito, no recuerdo, voy a dejar acá la etiqueta o en la descripción del video voy a dejar ese video en donde explico todo lo que tenemos que estar dispuestos a dar a cambio para vivir esa vida. Pero lo que voy es que cuando vos estás segura de la vida que querés vivir, tenés ese deseo ardiente de vivir esa vida, los sacrificios se vuelven más sencillos. A lo que voy es que a mí no me costó dejar de juntarme con ciertas personas, no me costó dejar de salir de joda. Algunas cosas sí me costaron más que otras, pero en pocas palabras fui dejando todo eso con la ayuda y la gracia de Dios, porque empecé a encontrar mi plenitud en Dios y empecé a enfocarme en la vida que yo quería vivir, dejando todo lo que me estaba impidiendo dejar, los hábitos más destructivos que dejé, el alcohol, la joda, las amistades que no estaban alineadas, las adicciones como la pornografía o todo lo que tenga que ver con la lujuria en sí. Y todo esto, algunas cosas costaron más, otras cosas costaron menos, pero el deseo ardiente siempre fue más fuerte. Y la gracia de Dios que me llenaba, esa plenitud que encontraba en Dios día a día, me permitió ir dejando todas esas cosas. Y ya para cerrar esta primera pregunta y para entrar en lo que es el deseo ardiente, decirte que yo no arreglé mi vida para acercarme a Dios, sino que gracias a que yo me acerqué a Dios, Él me dio el querer. Como dice su palabra, Él nos da el querer como el hacer. Él me dio el poder, el dominio propio para que yo pueda ir dejando todas esas cosas, pero obviamente yo sabía y entendía que yo para dejar todo eso tenía que saber hacia dónde iba a ir, tener claridad de propósito, claridad de meta, claridad de objetivos, porque un barco sin un puerto seguro, cualquier viento le viene bien, dijo una vez un mentor. Como diciendo, si vos no sabes hacia dónde estás yendo, va a venir un viento de un lado, te va a llevar y vos vas a ir para allá. Va a venir otro viento de otro lado y vas a ir para allá. Entonces, ¿cuál es tu puerto? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu cima? Ahora, cebo mate, hablo media hora, después tomo el mate frío. Voy a cebar y voy a tomar. Va a ser así. Igual me olvida. ¿Cómo hago para tener un deseo ardiente? Vamos a entrar a esa pregunta. Y te lo voy a explicar de la forma más sencilla, directa y rápida posible para que no se haga un video de 3 horas. Termina siendo un video de 3 horas después. No sé, no tengo idea cuánto va a durar el video. Para tener un deseo ardiente, hoy estaba hablando con una persona y esa persona resuena conmigo, ya que también tiene ese deseo de estar hablando en público, ayudar a las personas, compartir sus ideas, poder aportar valor, hablando con grupos de personas, no sé, como te dije, hablando en público. Y esa persona hasta hace muy poco no creía que eso era posible. Esa persona
no se veía capaz de eso, simplemente era, admiro cómo esa persona lo hace, pero eso no es para mí. Lo admiro, me gusta. Es más, me encantaría estar en su lugar, pero yo no soy así. Entonces, lo que le di a entender es que yo hace mucho tiempo, creo que tengo acá, sí, acá tengo un libro que estaba leyendo, La ciencia de hacerse rico, y este libro, en realidad muchos de mis libros los tengo separados con cosas que yo hace mucho tiempo quería vivir. No sé si se va a llegar a notar en la cámara, si acerco más no sé si se nota, pero acá hay una persona en un escenario parada enfrente de miles de personas. Y esto yo miro y esto me genera un deseo ardiente. ¿Por qué yo sé que me genera un deseo ardiente? Porque yo me imagino estando parado en un escenario con un público espectacular, miles de personas escuchándome y me genera un deseo ardiente, como que me imagino siendo yo una persona que esté aportando valor enfrente de miles y miles y miles de personas y se me eriza la piel, me imagino eso y me genera ese deseo ardiente. Yo lo siento. ¿Cómo hago para tener un deseo ardiente? Dejar de mentirte. Aceptar lo que realmente te gustaría vivir, entendiendo que nada es imposible y que vos no fuiste destinada a nada. Todo lo que te pasó hasta el día de hoy fue porque vos tomaste ciertas decisiones en base a ciertas creencias que tenías, y todas las creencias que vos tenés fueron programadas por tus padres, tu familia, tus amigos, el gobierno, la iglesia, el sistema educativo, experiencias que pasaste en tu vida. Entonces, todo esto que te programó te hizo ser quien sos hoy, pero vos podés reprogramar tu mente a voluntad propia. Yo estaba seguro que eso que te conté hace un rato, que es un deseo ardiente que tengo, que también es el deseo ardiente que tiene esta persona con la que estuve hablando hoy justamente, ese deseo ardiente yo anteriormente ni siquiera lo pensaba, ni siquiera lo soñaba. ¿Por qué? Porque como sabes, te conté, era tímido, o eso es lo que yo creía, soy tímido, soy malo para hablar con las personas, soy malo hablando en público, soy malo compartiendo mis ideas. Entonces, claro, como esas eran mis creencias y eso formaba mi identidad, yo ni siquiera me atrevía a soñar porque no sabía que era posible que yo cambie mi identidad. Entonces, cuando cambié mi identidad, cuando me di cuenta, por empezar, que yo podía cambiar mi identidad y que yo podía ser esa persona que yo tanto admiraba, entonces dije, esa persona que yo tanto admiro, esa persona yo quiero ser. Entonces empecé a soñar con lo que yo realmente quería. No con lo que se supone que yo tenía que hacer, no con lo que mi familia quería que yo haga, no con lo que mis amistades querían que yo haga, con lo que yo quería hacer. Porque empecé a darme cuenta que eso sí era posible, y así fue como transformé y sigo transformando mi vida. Pero así es como puedes encontrar ese deseo ardiente, dejando de mentirte, entendiendo que todo es posible. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo hago para no tener pensamientos incorrectos? ¿Hay alguna rutina? Muy buena pregunta, y considero que todas las preguntas se pueden responder de muchísimas maneras, pero te voy a responder con lo primero que se me viene a la mente. Muchas personas ya me escucharon decir esto: la gratitud. De hecho, el capítulo que estuve leyendo de este libro, de Wallace Waddles, La ciencia de hacerse rico, tiene un capítulo entero en donde habla de la gratitud. Fíjense, acá está la gratitud. Bueno, bastante rayadito. Al libro se lo estudia, se lo raya. Y esta persona dice que, en pocas palabras, la gratitud es lo que nos conecta con Dios y la queja es lo que nos separa de Él. Diciéndote de una manera simple cómo hacer para no tener pensamientos incorrectos, si hay alguna rutina, el hábito que lo tenés que hacer de forma consciente por un largo periodo de tiempo hasta que se vuelva un hábito inconsciente, es el hábito de la gratitud. Parece algo súper simple, parece cliché, pero es muy poderoso. Yo no le daba tanta importancia hasta que lo empecé a aplicar para probar, para ver si era tan así. ¿Por qué? Porque yo era una persona que se solía quejar de todo, una persona bastante pesimista. Es más, compartía las ideas con un amigo me decía, recuerdo muy bien, que él decía: es mejor ser pesimista que ser positivo, porque si sos pesimista, entonces vos estás esperando lo peor y cuando pasa lo peor no te sorprende. Pero si sos muy positivo, cuando te pasa algo malo te afecta mucho más. Y yo pensaba que tenía todo el sentido del mundo. Pero después, cuando empecé a estudiar, me di cuenta que cuanto más vos te enfocás en lo malo, más lo malo vas a ver en tu vida. Cuando más te enfocás en lo bueno y en las bendiciones, más bendiciones y más cosas buenas vas a ver y vas a tener en tu vida. ¿Por qué? Porque en lo que vos te enfocás se expande. A lo que vos le das la mayoría de tu atención y de tu enfoque, eso es lo que vas a tener en tu vida, eso es lo que vas a recibir. Pero yendo al hábito, a la rutina, lo que hice yo
Cuando empecé a entender todo esto, que cuanto más yo me quejaba, cuanto más yo me enfocaba en lo negativo, cuanto más pesimista yo era, y no es solo de la Biblia, porque la Biblia habla de eso, y ahora te voy a dar algunos versículos. En la Biblia te habla de eso, el libro este que estaba leyendo te habla de eso, Napoleon Hill, Bob Proctor, Brian Tracy, todos los autores referentes dentro del mundo del liderazgo, desarrollo personal, John Maxwell, todas estas personas, Tony Robbins, se me vienen muchos nombres. Todas estas personas entienden que cuanto más vos te enfocás en lo negativo, más cosas negativas vas a tener en tu vida. Cuanto más te enfocás en lo positivo, más cosas buenas vas a tener en tu vida. Ahora, es imposible que vos seas una persona agradecida y estés pensando en cosas malas, estés teniendo malos pensamientos. Es imposible, porque si vos te mantenés todo el tiempo siendo agradecido, ¿de qué vas a agradecer? Vas a agradecer de las cosas buenas que te van pasando día a día. Entonces, si vos estás agradecido, agradecida, no vas a estar pensando en cosas negativas. ¿Y qué hábitos yo implementé en mi día a día para poder ser más agradecido? Porque no es que vos decís, bueno, ahora en adelante voy a ser más agradecido. No pasa así. Tenés que hacerlo de forma consciente una y otra vez hasta que se forme una nueva identidad, un nuevo hábito, una nueva forma de ser. Si estás dentro de la academia, en el módulo de principios fundamentales, tengo una clase en donde hablo de los niveles de conciencia, donde nosotros somos inconscientemente incompetentes, después pasamos a ser conscientemente de nuestra incompetencia, después somos conscientemente competentes y por último inconscientemente competentes. No te voy a explicar todo esto porque voy a ser muy extenso, pero diciéndote de forma simple, cuando vos aprendes a manejar, vos te subís al auto y alguien te está enseñando y te está dando la información. Entonces ahora vos sos conscientemente competente, vos sos consciente de la información, ya sabes cómo se hace, pero todavía no lo hiciste. No, te subís al auto, arrancás y tenés que mirar la palanca de cambio para ver dónde está la primera, dónde está la segunda, apretás el embrague, soltás despacito el embrague, ¡rum!, se te apaga el auto, miraste, uy, no sacaste el freno de mano. Bueno, ahora sacás el freno de mano. ¿Qué pasa? Las primeras veces, una y otra vez vas a manejar y las primeras veces vas a tener que estar totalmente concentrado, concentrada, que nadie te hable, la radio apagada, porque necesitas concentrarte en qué es lo que tenés que hacer. Pero después de hacerlo muchas veces, te subís al auto, arrancás, pones y ni siquiera estás pensando. Es como el típico, una vez dijeron, había una imagen que vi que decía cuando estás manejando y de repente te das cuenta que estás manejando. Llega un punto que ya es inconsciente, parece que pasan los cambios solo, ni te das cuenta cuando estás pasando los cambios. ¿Por qué? Porque lo hiciste tantas veces que ya es parte de vos, esa información ya es parte tuya. ¿Cómo hice yo para que la gratitud sea parte de mí? Me puse 5 alarmas por día que decía gratitud. Todos los días sonaban esas 5 alarmas. Y sin importar lo que yo esté haciendo, cuando sonaba la alarma tenía que sacar mi celular, leer eso y empezar a pensar en todas las cosas por las cuales yo podía estar agradecido en ese momento. Y recuerdo que al principio me costaba porque con ese pensamiento de victimismo, con ese pensamiento de quejarse mucho de las cosas, pesimista, incluso me costaba ser agradecido, era como que me era difícil agradecer en ciertas situaciones. Pero me di cuenta gracias a esto cómo yo podía controlar mis pensamientos con la gratitud. Recuerdo muy bien que yo estaba en mi antiguo trabajo, yo hacía administración en un estudio de arquitectura y mi jefe me pidió que yo vaya a hacer algo allá en la chacra donde tenía él, a manejar una máquina vieja, levantando unas maderas para correr, acomodar unas cosas allá. Y en mi cabeza yo ya tenía que estar en mi departamento, ya tendría que estar comiendo, ahora yo ya podía estar durmiendo una siesta y estaba quejándome del calor que hacía, de que estaba ahí en la máquina toda sucia, quejándome. Y de repente levanto así un pallet con maderas y la máquina, como estaba vieja, las mangueras que transportan el líquido hidráulico a la máquina, no sé bien cómo se llama todo eso, estaba flojo o roto, no sé, cuestión que se revienta una de las mangueras hidráulicas de la máquina, me huele aceite caliente, aceite hidráulico caliente, y cae toda la madera, el palo así, ¡plá!, cae en el suelo. Y en ese momento, yo ya que venía ya quejándome internamente, me agarró una bronca, empecé a decir todo menos versículos bíblicos, y de la nada suena mi celular. Saco mi celular, dice gratitud. Y tomé una respiración profunda
y empecé a agradecer. Gracias Dios porque tengo trabajo. Gracias Dios porque el aceite no estaba tan caliente y no me lastimó. Gracias Dios porque cuando cayó el pallet con todo eso, porque era un pallet pesadísimo con un montón de madera, si llegaba a caer encima, porque habían personas que estaban trabajando ahí ayudándome a hacer eso, personas que trabajaban en ese lugar, estaban cerca y el pallet y con las cosas cayó al lado de ellos. O sea, si llegaba a caer arriba de alguien, no la contaban. Y yo empecé a agradecer por todas esas cosas, agradecí por todo, y ese sentimiento de ira, de bronca, de queja, se me fue al toque. Se me fue al toque. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas razones para quejarme, sí, pero también tenía muchísimas más razones para estar agradecido. Entonces, aplicalo, ponete 5 alarmas por día. Ponete 5 alarmas por día, por mucho tiempo. Y ahora llega un punto que en mi vida vos no vas a escuchar que yo me estoy quejando de nada. Y no es que te lo digo porque es un video. La gente que me conoce sabe, no me van a escuchar quejándome de nada. ¿Cómo diferenciar entre permitir que el entorno me domine y reconocer que ciertas actitudes de otros realmente me están lastimando? ¿Cómo responder de una manera sana y alineada con Dios cuando me siento herida y cansada? Lo pregunto porque es algo que me está sucediendo con una persona en particular, entre paréntesis, familia. Es difícil, es muy buena pregunta, pero es muy difícil responderla sin tener el contexto de la situación en sí. Pero voy a responder de una manera general teniendo en cuenta que las personas que están escuchando esto probablemente sean emprendedores, hijos de Dios que están caminando en fe, y caminar en fe muchas veces, mejor dicho, caminar en fe siempre significa ir en contra de la lógica humana. Hoy estaba hablando con mi papá y justamente le decía eso, que lo que va en contra de la fe es nuestra lógica. La fe es hacer las cosas. No estoy seguro, no sé qué va a dar, no sé qué hay después de la curva, pero yo tomo esta acción con fe de que esto se va a dar. Eso es la fe. Y actuar en fe, muchas veces, incluso si tenemos familias cristiana o no cristiana, actuar en fe va en contra de la forma de pensar de la mayoría de las personas. El emprendimiento y lo que requiere ser un emprendedor o querer lograr cosas diferentes que lograron nuestra familia va en contra de la forma de pensar de nuestra familia. ¿Está bien o está mal? No, simplemente es una manera de pensar diferente. A mí me pasó, como le habrá pasado a muchas personas, que gente cercana que nosotros queremos nos intentó aconsejar, nos intentó mostrar su punto de vista. Y yo lo que hice, incluso no hace mucho tiempo, con una persona muy cercana, la cual tenía un punto de vista diferente, una forma de ver la vida diferente, una forma de hablar diferente, de ser diferente. Y lo que le comuniqué a esta persona, es más, en cierto punto estuvo agradecido de que yo le comunicase de esa manera y no de una manera negativa. Todo lo que yo comuniqué a esa persona y a todas las personas que me rodean, que en algún momento tienen formas diferentes de pensar a mí, es explicarles con amor que simplemente yo pienso diferente. Darle a entender con amor que ciertas cosas yo simplemente voy a escuchar y no voy a responder. Que ciertas conversaciones yo no voy a tener. Que ciertas formas de pensar yo no voy a apoyar. Y darle a entender realmente que no es desde la ira, no es desde la bronca, sino desde esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que a mí me afecta y esto es lo que yo voy a evitar en mi vida. Porque esto me está lastimando, esto me está doliendo, esta forma de actuar tuya conmigo me lastima, me duele y me impide seguir creciendo. Y por eso, de ahora en adelante, cada vez que hayan situaciones como esa, yo esas situaciones las voy a ignorar, no porque no te quiero, no porque no te amo o porque te odio, sino porque eso me afecta. ¿Cómo lo transmitís? Lo transmitís con amor, lo transmitís con amor. Y tenés que entender, te voy a dar 2 puntos, como te digo, no sé si es tu situación, no sé ni siquiera si la respuesta te va a servir, pero te voy a dar 2 puntos que, independientemente de la situación en la que estés, sé que te van a ayudar. En primer lugar, todas las cosas que la gente más cercana tuya, la gente que te ama, que te quiere, te digan, por más que te duela en un momento, tenés que entender que su intención no es lastimarte. Yo no sé qué persona cercana es, si tu madre, si tu padre, si tu hermano, si tu amigo, no sé, pero si vos tenés, vamos a poner la figura paterna o materna, cualquiera, imagínate, si tu padre o alguno de tus padres
intenta darte su punto de vista, su opinión, su consejo. Nunca va a darte un consejo, en la mayoría de los casos al menos, para lastimarte, para herirte, para dañarte, para que te vaya mal en la vida. Todo lo contrario, ellos intentan protegerte, y a veces esos consejos o esa forma de tratarte es porque ellos tienen ciertas creencias, ciertos traumas, ciertas inseguridades, ciertas limitaciones que ellos creen que realmente es como ellos piensan. Ellos creen que tienen la verdad absoluta, y con esa verdad absoluta intentan aconsejarte, guiarte por un camino el cual ellos mismos caminaron. No, eso no sirve, no, eso no funciona, no. Claro, te dan su consejo desde su nivel de conciencia, pero tienes que entender que su consejo es desde el amor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos tomamos y a mí me pasó, nos tomamos esas críticas, consejos o puntos de vista como una ofensa, y nos enojamos cuando nos dan esa crítica, nos enojamos cuando... No, te lo está dando desde el amor porque te quiere proteger. No quiere decir que tenés que tomar ese consejo, aceptarlo y seguir... No seguir su consejo si sabes que eso te va a desviar de tu propósito, pero tampoco enojarte cuando te lo están dando. Entender que lo están haciendo desde el amor. Y como estamos hablando en el video anterior y el anterior también acerca de la perspectiva, entender que ellos tienen una forma de ver la vida según como dije anteriormente, su programación. Cómo le criaron sus padres, cuáles fueron sus experiencias. Es más, muchos traumas, y esto lo digo en el ebook de los 3 métodos de reprogramación mental más poderosos. Te dejo el link en la descripción si quieres leer ese ebook. Muy bueno, totalmente gratis. Ahí yo hablo de que muchos traumas nosotros los heredamos en forma de creencia. ¿Por qué? Porque nuestros padres pasaron ciertos traumas que luego nos transmiten en forma de creencias. Te doy un ejemplo simple. Una mujer tuvo una pareja, un hombre, el cual le trató mal, le agredió, le lastimó, le abandonó. Tuvo otro hombre, le agredió, le lastimó, le abandonó. Entonces ahora a su hija le transmite esos traumas en formato de: tenés que ser independiente, nunca dependas de un hombre, todos los hombres te hieren, te lastiman y te abandonan. Entonces, ¿qué pasa? Esa niña crece con un trauma que ni siquiera es de ella. ¿Por qué? Porque fue una experiencia que vivió su madre. Entonces, ten en cuenta todas estas cosas, que muchos de esos consejos, muchas de esas guías que intentan darte, no es para lastimarte, sino para protegerte. Ahora te dije que te iba a dar 2 puntos, ese fue el primero, te doy el segundo punto. La resistencia. Tenés que entender que, como te decía anteriormente, esto es un tema que podemos estar hablando mucho tiempo, pero no es lo que pasa afuera, sino lo que vos estás viendo dentro. Si alguien te está tratando mal o te está haciendo sentir mal, es porque dentro suyo hay algo que está mal. No tiene que ver con lo que estás haciendo vos, sino con lo que esa persona está viviendo por dentro. Y con decirte la resistencia me refiero a esto, y espero poder explicarme correctamente y espero que te pueda servir. Cuando vos estás rompiendo resistencias, romper resistencia significa atravesar el miedo, atravesar la vergüenza, hacer lo que sabes que tenés que hacer independientemente qué tanto miedo tengas. Por ejemplo, cualquier cosa que te haga crecer espiritualmente, mentalmente, físicamente, te genera resistencia. Cualquier cosa que te haga decrecer, es decir, que te haga ir para abajo, que te afecte tu vida espiritual, que afecte tu mentalidad y que afecte tu físico, tu cuerpo, todo eso no te genera resistencia. Ejemplo claro, cuando querés empezar el gimnasio, sentís una resistencia tremenda, que bajón, que fiaca, que esto, que aquello, te cuesta comer saludable, genera resistencia. ¿Por qué? Porque eso te da crecimiento físico. Cualquier cosa que vaya en contra, y ya vas a entender a qué punto te quiero llevar y cómo está relacionado con lo que te estuve diciendo. Cualquier cosa que vaya en contra de tu físico, quedarte tirado mirando una película, comer azúcares, comer comida ultraprocesada, eso es fácil, no te genera resistencia, es simple. Cualquier cosa que vos quieras hacer para crecer tu vida espiritual te genera resistencia. Arrodillarte, orar, leer la Biblia, ir a congregarte en alguna iglesia, rodearte de las personas que te puedan aportar valor, incluso muchas cosas que te hagan crecer espiritualmente te va a generar resistencia. Cualquier cosa que te haga decrecer espiritualmente, no. Cualquier cosa que te haga crecer mentalmente, leerte un libro, participar en una mentoría, invertir en tu desarrollo personal, te va a generar mucha resistencia. Pero estar 4 horas por día con las redes sociales, que eso te hace pelota la cabeza, no, eso no. Ver pornografía, no, eso no. ¿A qué voy? Que todo lo que
lo que vos quieras hacer para mejorar tu vida te va a generar resistencia. Ahora, vos tenés tus propias resistencias, pero ten en cuenta esto, y esto se conecta con lo que te estuve diciendo anteriormente. Yo cuando entendí esto, a mí me ayudó a entender muchas cosas, y esta respuesta sé que te va a ayudar a vos y a todos los que estén escuchando. Cuando vos rompes tus propias resistencias, vos sos un espejo para la persona que está a tu lado. Cuando vos rompes tu resistencia, sos un espejo para las personas que te van a ver a tu alrededor. ¿Y qué le vas a demostrar a las personas que están a tu alrededor? Le vas a demostrar cuáles son sus propias resistencias y le vas a recordar lo que ellos no están haciendo. Por eso siempre digo, cuando alguien te insulta por crear contenido, a mí por ejemplo, que alguien me insulte por estar haciendo contenido, por hablar de ciertos temas, que ahora vamos a estar hablando de otros temas que son bastante controversiales y bastante profundos, que sé que puede generar mucho hate, pero yo lo voy a hablar igualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo expongo mi forma de vivir mi vida, cuando yo expongo mi forma de tener mi relación de pareja, cómo yo creo que debería ser una relación de pareja, como siempre digo, no tengo la verdad absoluta, pero como yo lo creo que es, expongo o soy de espejo para todas aquellas personas que no tienen esa relación. Entonces, como a esas personas le duele no tener la relación como la tengo yo, ellos creen que ellos están en lo correcto, entonces me van a insultar y me van a atacar porque estoy exponiéndole en su cara sus propias resistencias que no están rompiendo. Cuando empezás el gimnasio, el que te va a criticar va a ser aquella persona que nunca fue a un gimnasio. Cuando empezás a subir contenido, vas a recibir críticas de aquella persona que nunca se atrevió a grabarse un video. Cuando te pongas a hablar en público, la persona que se va a reír de tus errores va a ser aquella persona que no se anima a pararse a hablar en público. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos romper tu resistencia, los que te critiquen, los que intenten herirte, los que intenten lastimarte, van a ser aquellas personas que no están dispuestos, que no tienen, voy a decirlo de forma bien vulgar, que nos tienen los huevos y los ovarios de hacer lo mismo que estás haciendo vos. Porque sí, un empresario nunca critica a un emprendedor. ¿Por qué? El que te critica es aquella persona que ve lo que estás haciendo, que le duele que ellos no están haciendo lo mismo y por eso te critica. Y no es que ellos están pensando, le voy a criticar porque a mí me duele que esa persona está subiendo sus primeros videos y yo no me animo a hacer lo mismo. No piensa así, eso es automático, es subconsciente. La resistencia, ellos sienten un sentimiento de dolor y de incomodidad y se ve reflejado en crítica hacia esa persona, pero le está criticando a la persona porque en realidad internamente ellos no se animan a hacer lo mismo. Y les gustaría, en su interior les gustaría tener la capacidad, como dije, los huevos y los ovarios para poder animarse, atreverse a hacer lo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha de la resistencia que vos estás rompiendo espiritualmente, mentalmente, físicamente y vas a seguir rompiendo a lo largo de tu vida, va a haber reflejado o le vas a mostrar en la cara a las personas que te rodean de lo que vos estás haciendo y ellos no se atreven a hacer. Y esa resistencia que vos rompes va a hacer que sus propias resistencias se vean reflejadas en forma de crítica, en forma de consejos, humildes opiniones. Entonces, como te dije, primer punto, muchas de las cosas que te dicen las personas cercanas lo dicen por amor, porque realmente creen que están protegiéndote, aunque no sea así. Y segundo punto, muchas de las críticas de personas que te rodean va a venir porque ellos mismos tienen sus propias resistencias que no están rompiendo. En conclusión, nada de esto tiene que ver con vos. Nada de esto tiene que ver con vos. Ni cuando te aconsejan por amor, ni cuando te critican. ¿Por qué? Porque cuando te aconsejan por amor lo están haciendo desde su nivel de conciencia, desde sus experiencias y sus creencias, desde su identidad. No tiene que ver con vos. Y segundo, si te están criticando, si te están intentando hacer sentir mal, tampoco tiene que ver con vos, tiene que ver con sus propias resistencias que no están rompiendo. Ojalá que te haya servido. Si no es directamente la respuesta para tu pregunta, sé que igualmente esta información te va a servir muchísimo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Qué buena pregunta esta. ¿Qué tiene más poder para cambiar una vida? ¿Una nueva información o una nueva forma de pensar? La información nunca va a cambiar a nadie. Es más, yo estoy seguro, hay personas en el reto que están viendo desde Italia, desde México, sé que hay personas que me ven desde Uruguay, Chile, varias partes de Argentina. Yo sé que en todos estos países o en la mayoría de los países de las personas que ven este video tienen acceso a esto, a este librito. No, pero está muy cara la Biblia. Las aplicaciones son gratis. Puedes descargarte la aplicación de la Biblia y tenés todas las versiones que se te ocurra. La información está ahí. Ahí hay información. ¿Y por qué tan poca gente vive acorde a esa información?
Y lo mismo con cualquier habilidad, o al menos la mayoría de las habilidades. Vos querés ser lo que sea, casi lo que sea, porque obviamente si querés ser doctor no podés preguntarle a ChatGPT cómo hacer un trasplante de corazón. Tenés que ir a estudiar a una universidad y años, pero la mayoría de las habilidades hoy en día podés aprenderla con la inteligencia artificial, con YouTube, con muchos libros, con mentorías, la información está allá afuera, la información está, podés aprender y ser quien quieras ser. Nunca en la vida, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información como la hay hoy. Pero no sirve de nada esa información si vos no dejás que esa información trabaje en tu interior, en tu forma de ser. Como dijiste vos, una nueva información o una nueva forma de pensar. Es que va de la mano en realidad, porque una nueva información tiene que producir una nueva forma de pensar, porque dijiste que tiene más poder para cambiar tu vida. La información es lo primero que vos recibís, pero luego si esa información no cambia tu forma de pensar, no sirve de nada. Entonces, la nueva forma de pensar es la que te va a dar una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir. Decía Jesús en la Biblia, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuál es la verdad? La que encontramos acá. Pero muchas personas escuchan esta verdad y no son libres. ¿Por qué? Porque no permiten esa transformación en su interior. Dios no viene y te obliga a cambiar. Vos tenés que dejar de conformarte, como dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo. Dice, no os conforméis a las costumbres y a las conductas de este siglo, como diciendo, no te conformes al mundo actual. Más bien, sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso es nuestro trabajo, transformar nuestra mente, dejar que Dios genere esa transformación, que Dios moldee nuestra vida. Pero si nosotros no lo permitimos, eso no va a pasar. Y después esa misma persona hizo una pregunta que va alineada a lo que estamos hablando, que dice, ¿los hábitos crean nuestra identidad o nuestra identidad crea nuestros hábitos? Muy buena pregunta. Y te lo voy a responder bíblicamente y después vamos a todas las áreas de la vida, porque si vamos al caso, la Biblia nos enseña a cómo crecer como hijos de Dios, y como crecemos como hijos de Dios, crecemos en todas las áreas de la vida. No está separado la espiritualidad, la mentalidad y las acciones, todo está conectado. Dice la Biblia que nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después vemos en Juan 1:12 que dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, a todos los que, fíjate, creyeron en Él y le recibieron, a ellos le dio derecho de ser hijo de Dios. Creí, lo recibí, entonces soy hijo. Otro versículo muy conocido está en Apocalipsis, si no me equivoco, igual como siempre voy a ir dejando los versículos, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En otra versión, yo estoy golpeando la puerta. Se refiere al corazón. Yo estoy a la puerta de tu corazón, tac, tac, tac. Jesús decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entonces voy a entrar a Él, cenaré con Él y Él conmigo, entonces voy a tener comunión. Jesús no va a entrar a la vida de ninguna persona hasta que no decida ir a abrirle la puerta, a recibirle, como decía Juan, y permitir que Él transforme nuestro interior y así convertirnos en hijos de Dios. ¿Por qué te digo hoy, te nombro estos versículos? Porque la decisión más importante, la identidad o lo que forma parte de nuestra identidad que es más importante, es una decisión. Nosotros decidimos recibirlo, aceptar a Jesús en nuestro corazón, y eso nos convierte en hijos de Dios. Es decir, ser hijo de Dios, no hay nada más grande en el mundo, no hay nada más grande que nosotros podamos tener que ser hijos de Dios. Y eso fue nuestra decisión. Jesús vino a nosotros, Jesús nos llamó y nosotros tenemos el poder de decidir si quiero, no quiero. Y ahora que decidí ser hijo de Dios, y esto es algo que hablamos en videos anteriores, ahora que yo decidí ser hijo de Dios, ahora que eso yo considero y acepto que es mi identidad, ahora yo actúo cada día recordando que ya soy hijo de Dios. Esto quiere decir que no voy a tener deseo de hacer cosas que vayan desalineados a mi nueva identidad. Esto quiere decir que no voy a tener tentaciones o ganas de hacer cosas que en realidad no las hace un hijo de Dios. Más vale que no. Vas a seguir teniendo deseos, tentaciones, emociones, sentimientos que te quieran llevar a realizar acciones que vayan en contra de tu nueva identidad. Más, ahora reconoces que sos hijo de Dios. Ahora vas a actuar siguiendo
aceptando esa nueva identidad. Nuestros impulsos carnales nos van a querer llevar a actuar como hijos del diablo un montón de veces. Eso pasa. Y muchas veces vamos a guiarnos por esos impulsos carnales, pero siempre recordemos que somos hijos de Dios. Y ante esas emociones momentáneas, principios elevados, principios de excelencia. Yo voy a seguir esos principios elevados por sobre esas emociones momentáneas. Entonces ahora yo siento deseo de hacer esta macana, pero mis principios, mi identidad me dice esto. Las acciones no te hacen hijo de Dios. Como sos hijo de Dios, ahora tomás acciones. Y así pasa en cada área de nuestra vida. Si yo no hubiese trabajado en mi identidad, yo no estaría haciendo este video en este momento, respondiendo estas preguntas que están muy buenas, con este tipo de información que le estoy dando, que para mí es súper valiosa. Si yo no hubiese transformado mi identidad, que para mí la identidad es un conjunto de creencias alojado en nuestro subconsciente que nosotros no las creemos de forma absoluta. Es un conjunto de creencias que forman esos paradigmas que hacen que nosotros nos veamos a nosotros y a la vida de cierta manera. Ahora, en otras palabras, diciéndote de forma simple, yo creo que soy alguien y ese alguien que yo creo que soy forma mi identidad. Pero eso no quiere decir que yo no pueda cambiar esa identidad a voluntad. Y te voy a dar un ejemplo muy simple en la vida cotidiana de algo que ya te estuve hablando. Yo realmente admiraba a las personas que se paraban a hablar en público y que podían expresarse, podían hablar por mucho tiempo sin la necesidad de tener un guión, sin la necesidad de aprenderse cosas de memorias, que tenían esa capacidad de responder, de ayudar, de esa dinámica, esa capacidad de poder relacionarse con otras personas, ser sociable. Yo admiraba a esas personas. Veía a hombres que eran de esa manera y decía, qué lindo, qué copado, pero yo era tímido, pero a mí no me gustaba hablar con personas desconocidas. Pero yo era malo expresando mis ideas, pero yo no sabía cómo hablar, cómo modular, cómo moverme, nadie me entendía, yo era así. Entonces, por más que yo intentaba tomar acción, pararme a hablar con personas, ir a hablar con alguien desconocido, cuando yo iba desde esa creencia de yo soy tímido, me cuesta hablar con personas conocidas, no me gusta hablar en público, cada vez que me paraba, por ejemplo, a hablar en público, de lo único que yo me daba cuenta era de todos los errores que cometía. Porque yo me paraba hablando en público pensando en lo malo que yo era. Y cuando terminaba de hablar era, ¿y sí, para qué hago esto si igual yo soy muy malo haciendo esto? Entonces no importa qué tanto yo intente actuar y realizar esas acciones, si yo creo que soy una persona, voy a estar viendo todo el tiempo reflejado en el mundo externo lo que valide esa identidad. Ahora, cuando yo empecé a darme cuenta que podía cambiar esa identidad, como te dije anteriormente, y empecé a decirme a mí mismo, yo soy un orador, y algunos van a decir, qué egocéntrico, pensá lo que quieras, yo me digo las creencias que a mí me hacen sentir bien y que me permiten actuar de la forma correcta. Y entre esas creencias estaba, soy un orador profesional que impacta la vida de miles de personas, las personas me escuchan y ven en mí la solución a sus problemas. Las personas pierden su fe, pero solo necesitan escucharme por 5 minutos y automáticamente su fe y su frecuencia aumenta. Y me lo dije una y otra vez, y no son creencias, muchas me las inventé yo, muchas las robé a mis mentores, porque veía que mis mentores decían eso. Nadie comunica el éxito integral como lo hago yo. Y yo, esa creencia también me la tomo. Y me lo decía una y otra vez. Entonces ahora, veía oportunidad de hablar en público, la aprovechaba y quiere decir que yo ahora soy un experto hablando en público, el mejor. Nadie comunica el éxito como lo hago yo. Las personas me ven y ven en mí la solución a sus problemas. Bueno, eso sí ya se da mucho. De hecho, si estás en este reto es porque de alguna manera viste que te podía ayudar. Pero me lo dije tantas veces y eso no significa que yo ahora me paro a hablar en público y soy un experto, no. Pero ahora me paro a hablar en público desde otro lugar, desde una identidad diferente. Ahora yo me paro hablando en público creyéndome que yo soy muy bueno para hablar en público. Y ahora cuando termino de hablar en público, analizo mis errores, pregunto a personas de confianza qué le pareció, en qué puedo mejorar. Y cada una de esas críticas las tomo con amor y digo, por esto puedo mejorar. Es más, muchas veces hablé en público y me grabé intencionalmente para poder verme a mí mismo y decir, esta palabra la estoy repitiendo mucho, esta palabra acá podría haber dicho esto. Me autocorrijo, me autoanalizo. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno para hablar en público. Y eso significa que ante cada vez que hable en público, nuevas cosas voy a arreglar. Voy a cometer errores, pero la próxima ya no los voy a cometer. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde una identidad, desde soy muy bueno. En cambio, cuando yo creía que era muy malo para hablar en público, si realizaba esa actividad, lo único que iba a ver era todo lo malo que hice. En cambio, ahora veo
todo lo bueno que hice y aquellos errores que cometí los corrijo para las próximas. Pero ¿por qué? ¿Por qué ahora empecé a mejorar tanto? Porque mi identidad cambió y así con cada área de la vida. Pero eso sí, algunos se quedan encerrados en estos principios o en esta forma de pensar y lo espiritualizan tanto que solamente piensan, se dicen las creencias e intentan transformar su identidad y se imaginan esa vida, visualizan, se autosugestionan diciéndose cosas lindas, pero nunca toman acción. Eso tampoco sirve. Necesitas tomar acción para reafirmar lo que te está diciendo. Si te está diciendo que sos bueno para hablar, para socializar, que te encanta hablar con personas desconocidas, entonces cuando tengas la oportunidad de hacerlo, hacelo. Vas a tener vergüenza, vas a tener miedo, sí, pero la única forma de reafirmar esa identidad y que realmente puedas formar parte de vos es que lo hagas una y otra vez hasta que realmente eso sea parte de vos. Por eso en Santiago nosotros vemos que él dice, la fe, si no tiene acción, está muerta en sí misma. O sea, si vos decís que tenés fe, si vos te estás autosugestionando y creyendo que vos sos un hijo de Dios, pero tenés la oportunidad de demostrar que sos un hijo de Dios y no lo haces, entonces tu fe está muerta, no sirve. De la misma manera dice, sean hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Y después hay otro versículo que no recuerdo dónde está, que te voy a dejar también acá, la cita bíblica, que dice que todo aquel que sepa hacer lo bueno y no lo haga, le es pecado. Es decir, si vos ves la oportunidad de hacer lo bueno, de vivir de acuerdo a esa identidad que vos elegís, si vos tenés esa oportunidad de hacerlo y no lo haces, te es pecado. Entonces, la manera de reafirmar tus creencias, tu nueva identidad, es con las acciones. Y acordate, todo esto es una decisión, no un sentimiento, no una emoción. Si vos sentías que eras tímido y te daba vergüenza hablar en público, ahora te vas a decir que ya no lo sos, que sos excelente hablando en público. ¿Quiere decir que tu emoción va a cambiar? Al principio no, pero vas a ir y vas a reafirmar esa nueva creencia como una decisión. Yo nací para esto, yo soy bueno para esto, lo hago una y otra vez hasta que eso se forme parte de mi nueva identidad. Fíjate que yo, aunque me decía que yo era muy bueno hablando en público, que me encantaba compartir mis ideas, grabarme y todo esto acá que para mí me generaba mucha resistencia, aunque me lo decía y cuando me imaginaba haciéndolo, sentía ese deseo ardiente y se me erizaba la piel, pero cuando me enfrentaba a la situación real en la vida, me daba vergüenza, me daba miedo, temblaba, me confundía, pero lo hacía igualmente, una y otra vez, una y otra vez. Ahora cuando me enfrento a esa situación, por ejemplo, a dar una ponencia, hablar en público, filmar un video, hacer este tipo de contenido, me genera adrenalina, ya no me genera vergüenza. O sea, ustedes no me están viendo que tengo vergüenza ahora me genera adrenalina, es como, ya quiero hacerlo. Cuando tengo que hablar en público estoy esperando que llegue el día porque ya quiero pararme y hablar y compartir mis ideas. Pero pasó eso, ahora me siento así por haberlo hecho una y otra vez, atravesando ese miedo y esa vergüenza. Las siguientes preguntas dicen de esta manera. En una persona, ¿qué tiene más poder para alejarlo del propósito? ¿El miedo al fracaso o el miedo a lo que tendremos que dejar atrás para alcanzarlo? Como dejar a su familia, su carrera o cosas así. Es posible que Dios ya nos haya mostrado el siguiente paso y que nosotros sigamos esperando una respuesta más cómoda o pensamos que no es la que va. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Después hay otra pregunta que dice, encima puso, esta es la que más me causa duda. ¿Es posible que algunas emociones que intentamos evitar sean justamente las que necesitamos atravesar para crecer o dar inicio? Muy buena pregunta. Y después otra pregunta muy buena también dice, ¿cómo podemos amar a alguien sin convertirnos en responsables de su felicidad? Porque muchas veces confundimos amar con cargar con problemas que no nos corresponden. Porque muchas veces llevamos cargas de otros cuando se dice que no se debería. Muy buena pregunta. Otra dice, ¿la intuición es la voz de Dios? Pero ya creo que estoy más de una hora respondiendo preguntas. No sé cuánto tiempo va a durar este video, más de media hora seguro. Así que si querés recibir las respuestas a estas preguntas que me hicieron, suscríbete al canal y espéralo que para el lunes, el video de lunes, voy a responder estas preguntas que me faltaron porque son preguntas en las que me quiero extender un poquito más, en las que quiero poder dar mi
mi punto de vista acerca de cada una de estas preguntas y tengo mucho que decir, entonces voy a dejarlo para el próximo video. Espero que te haya servido, espero que a los que hicieron las preguntas que le haya servido de alguna manera, y si no les sirvió, de alguna manera a otras personas le habrá servido la información. Les leo en la comunidad y recuerden que si todavía no estás en la comunidad, si no estás participando del reto, quiero que sepas que al finalizar este reto el 4 y 5 de julio voy a estar haciendo un evento virtual totalmente gratis, en donde vamos a hablar de los miedos. Si bien el lunes voy a responder estas preguntas y algunas cosas ya vas a tener idea, ya te vas a llevar valor, ese 4 y 5 de julio vamos a estar hablando específicamente de los miedos desde la espiritualidad y desde la ciencia, cómo podemos enfrentar y transitar esos miedos, cómo podemos actuar y tomar decisiones a pesar de sentir ciertos miedos, ciertas resistencias, como ya veníamos hablando en este video. Si quieres formar parte de ese evento, te dejo el enlace del grupo en la descripción. Es un grupo que está el chat cerrado, nadie te va a molestar. Es solamente para que puedas recibir en ese grupo el acceso a la llamada en vivo que se va a hacer vía Zoom. Los leo en la comunidad, espero que escriban ahí la reflexión de este video, qué fue lo que más se llevaron. Y nos vemos el lunes respondiendo las preguntas que quedaron pendientes. Chao.